Vamos a darle la bienvenida, por favor, vamos aquí al senador Óscar Ortiz, que nos acompaña esta noche. Le agradecemos muchísimo por estar junto a nosotros y vamos a hablar de este tema, porque es polémico realmente. Senador, bienvenido. Buenas noches, Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos. ¿Qué hay detrás de esta convocatoria, senador? Mira, aquí lo que está claro es que lo que pasa es que hay una ambición de poder, de llegar al poder a como de lugar de parte de Evo Morales, de Luis Arce y de quienes lo siguen en el MAS. Mientras ellos están solo pensando en elecciones y cómo recuperar el poder, la población boliviana está pues preocupada, como usted mencionaba. No solo preocupada, yo creo que todos tenemos temor por esta enfermedad, temor por que se contagie alguien en nuestra familia, especialmente nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, que son los más vulnerables, también los niños. Entonces, Cecilia, aquí vemos que hay una gran contradicción. Hay gente que está solo pensando en política y elecciones, mientras que hoy la gran prioridad del país es la salud y la economía de las familias bolivianas, que también está siendo muy golpeada. Es a lo que la presidenta Yanine Áñez siempre nos llama, a que cuidemos la salud y la economía de las familias bolivianas. Por eso ella inmediatamente rechazó esta ley. Eso quisiera explicarlo, Cecilia, porque ¿qué pretendía el MAS? Pretendía colocar a la presidenta en una disyuntiva o por así decir, promulgar la ley, ir en contra de toda la emergencia sanitaria, de todas las medidas que se han tomado para evitar que el contagio se propague, o no promulgarla y generar lo que ellos van a llamar un vacío legal, ¿no? Porque el 3 de mayo debían haber elecciones y no se hubieran habido una ley que la suspenda. Entonces, el plazo del 3 de mayo, y hay que repetirlo esto y dejarlo en claro, el plazo 3 de mayo es porque son 3 meses a partir de la promulgación. El 3 de mayo era la fecha original de las elecciones. Ah, perdón, ¿no? 3 de agosto, ellos hablan de 3 de agosto, no, ¿o no? Sí. Claro, el 3 de mayo, pasado mañana, tenían que ser las elecciones. ¿No? Por eso la presidenta promulga inmediatamente y le hace notar y le dice que se debiera respetar el proyecto de ley que había entregado originalmente el Tribunal Supremo Electoral, que daba un poco más de tiempo. ¿Por qué, Cecilia? Porque no nos olvidemos que no es solo el día de las elecciones. Por si acaso, son más de 30 países que han suspendido distintos niveles de elecciones en los últimos 2 meses. Prácticamente en todo el mundo se han suspendido estas elecciones, mientras se pasa a la fase más crítica de la emergencia, de la enfermedad. ¿Qué va a pasar? Antes del día de las elecciones hay por lo menos 2 meses de campaña. Hoy es 1 de mayo, aprovecho de felicitar también a los periodistas. Siempre nos acordamos del personal de salud, que obviamente es quien está en primera línea. Lógico. Policía, Fuerza Armada, quienes trabajan en los bancos, en la farmacia, en la fábrica, pero también los periodistas están todos los días trabajando. Entonces, hoy es 1 de mayo, significa que en junio tendría que comenzar la campaña electoral. Eso haría que se tendrían que levantar todas las medidas de distanciamiento físico que se han tomado y que se recomiendan en todo el mundo para evitar la propagación del contagio. Imagínense, junio y julio, los meses más crudos del invierno. Esta es una enfermedad respiratoria. En el invierno es cuando tenemos más enfermedades respiratorias. Si alguien tiene alguna enfermedad como las que siempre tenemos, como la gripe, en fin, o la influenza, y además tiene coronavirus, obviamente va a estar en condiciones mucho más peligrosas para poder sobrevivir o sobrellevar esta enfermedad. Entonces es, creo, algo temerario, irresponsable, Cecilia, querer llevar al pueblo boliviano a lo que sería de seguro una propagación pues que se multiplicaría en el país. Eso no quiere decir, Cecilia, que no tengan que haber elecciones. Claro que tienen que haber elecciones. Y obviamente tienen que haber, yo creo, este año, eso estamos absolutamente convencidos. Pero no creo que deban hacérselas en los meses más complicados, que son los meses del invierno. Deberemos, y sobre todo el Tribunal Supremo Electoral, debiera fijar una fecha en función de lo que ustedes decían, de lo que opinen los epidemiólogos, los médicos, los científicos, cuando ya se ha pasado ese peligro mayor, esa fase más crítica de la emergencia. ¿Quiénes aprobaron esta ley? Bueno, los del MAS. Yo me pasé ayer toda la tarde, Cecilia, con otros colegas que somos minoría en el Senado, pidiendo que se haga lo que se llama el voto nominal, es decir, que todos los senadores y senadoras digamos frente al público, frente a las cámaras, frente a nuestro pueblo, quién votaba a favor y quién votaba en contra. Y se negaron, Cecilia. ¿Por qué? Porque les da vergüenza. Porque saben que lo que está haciendo está mal. Pero aquí nuevamente hay otra conclusión. Aparece Evo Morales en escena esta semana, se dedica a llamar personalmente a sus parlamentarios para
exigirles que acorten el plazo para adelantar las elecciones, y eso muestra que, bueno, nunca va a cambiar. Es el mismo Evo Morales de siempre, el que conocimos haciendo bloqueos, el que mandó cercar las ciudades, el que organizó un fraude electoral, el que siempre ha demostrado que lo único que le interesa es llegar al poder y no le importa para nada la suerte del pueblo boliviano, en este caso la vida y la salud de los bolivianos. A ver, ¿cómo sabe usted que existieron estas llamadas? Bueno, primero porque varios parlamentarios lo han comentado, y segundo porque él aparece en escena con distintas entrevistas exigiendo que se apruebe esto. Hoy hay una nota en un medio de comunicación de aquí de Santa Cruz donde muestra cómo incluso los audios que se filtraron y develaban ya este plan, que no era solo el plan de aprobar una ley acortando los plazos para que las elecciones se adelanten, sino además generar violencia, paralelamente a lo que sucede ayer en la Asamblea Legislativa en distintos lugares del Alto y de Yapacaní. El MAS promueve ataques a nuestros policías, atacan a buses que transportaban médicos, Cecilia. Eso ocurrió, ¿no?, en el Alto, y creo que tenemos un poco las imágenes y que realmente esto es reprochable, ¿no? Los incidentes que ocurrieron en las últimas horas. Incluso es reprochable lo que ocurría en Yapacaní, porque tenemos que ser conscientes de que hoy la policía está en el rol de proteger al ciudadano, porque se lo ha visto, porque tenemos policías que están con el coronavirus, no porque lo adquirieron en el bar, sino en el ejercicio de su función, para cuidarnos a todos. Lo que atacaron Yapacaní, lo que atacaron también, por ejemplo, ahí estamos viendo estos en el Alto también en las últimas horas. ¿Usted dice que era un plan político? Bueno, hay unos audios que se han develado, una entrevista que también que hizo Evo Morales, y los distintos mensajes que él ha difundido por Twitter y otras redes sociales en los últimos días, justamente muestran que él es el que está al mando, que la candidatura a Luis Arce, bueno, todo eso son batallas. Él es el que está buscando cómo volver a controlar el país y no tiene el más mínimo escrúpulo en arriesgar la vida y la salud de los bolivianos con tal de volver a tomar el control. ¿Pero usted dice que todo esto fue parte de un plan? No tengo dudas, Cecilia, porque aquí claramente lo que se está buscando no solo es desestabilizar al gobierno, sino hacer que fracase la cuarentena, hacer que fracasen estas medidas. Ellos creen que así se va a desgastar el gobierno y ellos van a ganar. Pero ¿qué pasa en el camino, Cecilia? Obviamente a quien se está afectando es a todo ese pueblo boliviano que hoy está haciendo un sacrificio enorme, quedándose en sus casas, perdiendo muchos ingresos, con tal de preservar su salud, con tal de cuidar a sus familias, con tal de cuidar a nuestros mayores, a nuestros niños, a las madres embarazadas, a quienes tienen enfermedades de base, que son los más vulnerables. Esa debe ser la prioridad, Cecilia, que debemos tener todos hoy en Bolivia. Esa es la prioridad que tiene la presidenta Yanine Áñez, y ese es el horizonte, ese es el norte con el cual debemos trabajar. El Tribunal Supremo Electoral tiene una responsabilidad enorme. Ellos tienen que, obviamente, evaluar. La misma ley dice, yo siempre digo que la ley que han aprobado ayer, además está viciada de nulidad. ¿Por qué? Porque, imagínense, ayer tuvimos una sesión del Senado en la tarde, tuvimos una sesión de Asamblea Legislativa donde se aprobó un decreto de indulto presidencial que ha promovido la presidenta Yanine Áñez, que va a permitir que pueda disminuir el número de reclusos, más de 2.500 personas que son madres embarazadas o mayores de 50 años, personas que tienen enfermedades terminales, puedan recuperar su libertad para disminuir el hacinamiento y proteger a los grupos más vulnerables. Bueno, esa sesión aprobó el decreto de indulto presidencial, cierran la sesión y cuando ven que la presidenta inmediatamente había observado la ley que ellos habían aprobado, instalan otra sesión sin ninguna convocatoria. ¿A ustedes no fueron convocados? Porque usted es parte del Senado. No existe convocatoria porque toda la práctica parlamentaria siempre estableció de que se debía convocar una Asamblea Legislativa con 48 horas. La actual presidenta del Senado la está convocando con 24 horas porque está basando en un artículo del reglamento de la Cámara de Diputados, pero lo que no existe es instalar inmediatamente sin convocatoria. Eso es algo que vamos a demandar inmediatamente con un recurso directo de nulidad ante el Tribunal Constitucional. Okay. Además de que vamos a demandar de que, le decía, esto es una ley de imposible cumplimiento, porque por un lado acorta el plazo para adelantar las elecciones y por otro lado le dice al Tribunal Electoral de que debe asegurarse de que la población pueda participar en todos los actos del proceso electoral, o sea, en la campaña, que les repito, son 2 meses, y al mismo tiempo que se tomen las medidas de prevención para evitar la propagación del contagio. Cecilia, ustedes están transmitiendo todos los días las noticias. Ha bastado a veces con que una persona haya llegado infectada a una población, haya participado
en algún preste o alguna fiesta o incluso en algún churrasco familiar y han surgido decenas de contagios. Imagínense ya si en junio y julio, que les repito, son los meses más crudos del invierno, tenemos una serie de actos electorales a diario, tenemos concentraciones masivas de personas, tenemos aglomeraciones de personas, sin contar además lo que pasaría el día de la elección con más de 5 o 6 millones de bolivianos haciendo fila para votar a fines de julio o el primer domingo de agosto, que sería el 2 de agosto, obviamente yo creo que no habría cómo evitar una propagación del contagio mayor. Por eso le digo, elecciones tienen que haber, pero una vez haya pasado la fase más crítica de la emergencia sanitaria y tengamos condiciones de que no sean una amenaza a la salud y la vida de la población. Ahora, es tiempo, eso es lo que le quiero preguntar ahora, senador, porque mucha gente quizás se puede preguntar y puede decir en este momento, bueno, podemos ir a las elecciones como está proponiendo la bancada del Movimiento al Socialismo o se aprobó en la Asamblea, pero no se hacen campañas para precautelar la salud de la población, puede ser una alternativa. Pero digo, llegar en agosto a un proceso electoral, cuando todavía no sabemos con la curva, digamos, ascendente, o si pueda en algún momento esta curva llegar a ser descendente en los próximos meses. Es decir, no hemos levantado siquiera la cuarentena total en el país porque todos los días tenemos nuevos casos. Entonces, también es un peligro, digamos, para la salud de la gente llegar al día de elecciones e ir a votar. No hay la más mínima duda. Mire lo que pasó en Francia, un país mucho más avanzado que nosotros. Hicieron una elección para autoridades municipales. A los 2 o 3 días tuvieron que suspender la segunda vuelta que debía realizarse el domingo siguiente porque los casos se habían multiplicado y han tenido que lamentar muchas muertes y pérdidas lamentables de vidas humanas, porque aunque mucha gente le dijo al presidente de ese país que no lleve a la población a votar cuando la epidemia estaba comenzando en esa nación, fueron adelante y tuvieron que lamentarse después. Por eso, Cecilia, yo les repito, aquí lo que la presidenta ha propuesto no es que no haya elecciones, que se entienda bien, tiene que haber elecciones, necesitamos un gobierno surgido de las urnas. Pero ha surgido esta pandemia. Nadie en el mundo esperaba esta pandemia. Los países más desarrollados, mucho más avanzados que nosotros, con sistemas de salud que realmente nosotros siempre hemos envidiado, porque aquí todos sabemos que durante los 14 años de Evo, pero también durante las décadas de los gobiernos anteriores, la salud fue abandonada. Bueno, aquí, afortunadamente, con las medidas que se han tomado, con el sacrificio de la población, yo sé que hay algunos que no respetan, pero la inmensa mayoría está respetando, eso ha permitido que no tengamos esos números lamentables que han tenido otras naciones, incluso en Sudamérica. Por eso es que creo que es absolutamente irresponsable querer adelantar las elecciones sabiendo que viene el invierno. Cualquiera que lea, Cecilia, los artículos internacionales sobre el coronavirus indican que el invierno, por ser una enfermedad respiratoria, en Europa causó miles de fallecidos y que la gran amenaza para Sudamérica es que estamos yendo hacia el invierno. Entonces aquí tendremos que tener un rango mayor, un periodo mayor de tiempo para que se hagan las elecciones y que el Tribunal Electoral tenga la posibilidad, la flexibilidad para, en consulta, ellos, nadie más, no los políticos, ellos con la Organización Mundial de la Salud, con expertos, con médicos, con científicos, determinar una fecha en la cual no sea un riesgo para la población. Ahora, ¿qué le puede responder a la gente, senador, que puede pensar del otro lado, porque vamos a escuchar también la palabra de otros políticos esta noche, pero que puede pensar, lo que pasa es que no quieren elecciones porque no se quieren ir del poder? Yo le pregunto esto como puede pensar alguien que está mirando el programa esta noche. Bueno, que son muy mezquinos, ¿no? Que no les importa a la población boliviana, que dónde viven. No ven todos los días las noticias, no ven lo que está pasando. Le repito, Cecilia, esta pandemia llegó a Bolivia, vino de afuera. Está en todo el mundo, no surgió además. en el país. Lamentablemente ha sobrepasado los sistemas sanitarios de países muchísimo más avanzados que nosotros. Obviamente aquí tenemos que ser mucho más cuidadosos. Fíjense, se está corriendo contra el tiempo, compitiendo a nivel internacional para poder traer esos 500 respiradores que ha instruido comprar la presidenta Áñez. Se está ayudando a las familias con los bonos para que puedan, por así decir, sobrellevar el sacrificio de la cuarentena. Estaba viendo, ya son más de 2.300.000 bonos que se han pagado entre la canasta familia y el bono familia en solo 30 días. Bueno, este esfuerzo se está haciendo, Cecilia. Entonces, si nosotros vamos a perder todo ese esfuerzo
porque hay gente que le importa más la política, las elecciones, que quiere satisfacer su angurria y su ambición de poder, que quieren estar en el gobierno y llegar al poder a como dé lugar, sin importarles lo que pase con el pueblo boliviano. Bueno, ayer yo lo dije, ellos tendrán la responsabilidad, pero tendrán que decir al pueblo boliviano que es más importante sus ambiciones que la salud de la gente. Desde el lado, digamos, que no es el movimiento al socialismo en la Asamblea, ustedes no se oponen a las elecciones. La presidenta no se opone a que exista elecciones este año. No, la presidenta justamente en la carta que remite ayer pide que se respete el plazo que había dado el Tribunal Supremo Electoral, que era un hasta rango septiembre. Que era un rango mayor, así es. O sea, lo ideal sería llegar a septiembre. Bueno, obviamente lo ideal es lo más corto, pero una vez superada la fase más crítica de la emergencia. Y eso nos lo van a decir los expertos. Yo no tengo la bola de cristal, no soy médico tampoco, no soy científico, pero cuando vemos, Cecilia, les repito que se tendría que levantar las medidas de distanciamiento físico en solo 4 semanas. O sea, en mayo tendríamos que los bolivianos haber superado, según lo que quiere el MAS con su ley, tendríamos que haber solucionado el tema de la pandemia para que pueda haber campaña en junio. No, porque no puede haber elecciones y campañas, es un principio, si quiere, democrático electoral. Y las campañas no tienen como componente principal las reuniones de personas, las aglomeraciones masivas de gente. ¿No? Entonces, creo que aquí lo que está faltando es un sentimiento de humanidad. Y nuevamente les repito, el problema es que Evo Morales al final ha demostrado que nunca va a cambiar, que solo le importa el poder a como dé lugar y que va a generar violencia, va a promover confrontación, va a buscar desestabilizar, está buscando que fracase la cuarentena porque cree que así el gobierno se va a desgastar y ellos van a ganar. Bueno, ahí quien obviamente no es a Yanine Áñez, no es a los ministros, no es a los parlamentarios que apoyamos a la presidenta Áñez, a quienes van a causar el daño, es al pueblo boliviano a quien están llevando a exponerse a una multiplicación de los contagios porque ellos no pueden satisfacer su angurria de poder y les importa más eso que realmente atender lo más prioritario para la gente, que es preservar la vida. ¿¿Cuál será el rumbo de esta ley en este momento? Porque efectivamente la ley fue promulgada por esta sesión que se desarrolló hace algunas horas atrás. El tribunal tendrá que adecuarse a esto, el Tribunal Supremo, que es un órgano además, tenemos que decirlo o repetirlo, digamos, independiente, van a mandar consulta al Tribunal Constitucional, van a buscar viciar. ¿Cuál es el rumbo de aquí en adelante? Que creo que es una gran interrogante de la población boliviana. Así es. Bueno, yo creo que hay 2 tribunales que van a tener que pronunciarse. Uno es el Tribunal Constitucional, ante el cual vamos a acudir para presentar impugnaciones, recursos, por ejemplo, recurso directo de nulidad, porque fue aprobada en una sesión que estaba viciada, sin convocatoria, pero también porque podemos presentar un recurso que se llama abstracto de constitucionalidad, porque creemos que es una ley que está vulnerando un estado de emergencia sanitaria nacional que no está permitiendo o no permitiría que en los próximos 2 meses se pueda realmente respetar todas aquellas medidas de prevención que se están tomando para evitar la multiplicación de los contagios. Y por otro lado, una inmensa responsabilidad para el Tribunal Supremo Electoral, que obviamente, si bien tiene que cumplir una ley, también tiene que, como órgano del Estado, del mismo rango que el legislativo, que el ejecutivo y que el judicial, velar, como dice otro artículo de la misma ley, porque se cumpla con algo que sería imposible en el corto plazo, y es que puede haber una campaña electoral y al mismo tiempo se tomen todas las medidas preventivas para evitar la propagación del contagio. Bueno, es lo que algunos llaman una ley de imposible cumplimiento. Entonces, aquí creo que como país, primero la opinión pública ya ha rechazado esta pretensión del MAS y de Evo Morales, de Luis Arce como candidato de ellos, de arriesgar la vida de la población, de amenazar su salud con tal de adelantar las elecciones solo porque quieren llegar al poder lo más pronto posible. Y por otro lado, creo que está claro la posición de la presidenta Yanine Áñez, que lo primero, y lo está haciendo, es preservar la salud, la vida y la economía de las familias. Para eso está tomando decisiones, ha demostrado que es una persona, una líder que sabe tomar decisiones y que ahorita, más allá de los cálculos, los intereses políticos, electorales, partidarios, lo que importa es ver cómo proteger y cuidar a todas las familias bolivianas.
Bien, estaremos atentos entonces a lo que ocurre el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Constitucional efectivamente ante la consulta que se va a realizar se tiene que pronunciar, pero también tendrá que pronunciarse sobre la posibilidad de realizar elecciones bajo estas características actuales en 90 días más el Tribunal Supremo Electoral. No nos olvidemos que el día de elecciones hay que movilizar personal a lugares más alejados. Tenemos una geografía que de por sí ya es difícil en el país. Además hay que habilitar, digamos, centros de votación. Hay que movilizar también el personal militar y policial en este sentido. O sea, es todo, más allá del tema campaña, es el día de la elección, de por sí existe ya todo un movimiento difícil en cuanto a logística, lo que se sumaría también el tema de evitar un contagio. Sin contar, Cecilia, que en los casi 60 días antes habría que capacitar a los miles de jurados. Ese es otro tema. Son decenas de miles de jurados, son más de 30.000 mesas que hay en el país que tienen que tener jurados, ciudadanos que tendrían que ser capacitados, obviamente, pero además, en reuniones masivas. De que el ciudadano quiera ser jurado electoral y será otro tema, es decir, ahí pasará también el tema de si se quiere exponer durante tantas horas, que es comprensible en este tipo de situaciones, al contacto permanente con la gente, ¿no? Sin contar que la misma ley dice que se debe garantizar la participación de los ciudadanos bolivianos que viven en el extranjero. Exacto. En estas elecciones. Yo le pregunto, imagínese, Argentina, por ejemplo, ya desde hoy suspendió los vuelos internacionales y nacionales hasta el 1 de septiembre. ¿Usted cree que esos países vecinos permitirían que nuestros compatriotas estén asistiendo masivamente? En Argentina viven más de 1 millón de compatriotas a votar. Obviamente eso también plantea una imposibilidad muy grande. Le repito, Cecilia, elecciones tienen que haber, necesitamos que haya un gobierno surgido de las urnas, pero para eso tenemos que esperar que pase la fase más crítica de la emergencia, que se haya superado la etapa de mayor riesgo para la población boliviana, y obviamente eso tiene que definirlo el Tribunal Supremo Electoral, y lo que debió hacer la Asamblea Legislativa, y debe hacer, porque yo creo que esto se debe modificar, es darle al Tribunal Electoral un rango más amplio de fecha, un periodo más largo de tiempo, para que ellos, en consulta con organizaciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y expertos independientes, científicos, médicos, determinen una fecha que ya no implique este nivel de riesgo que hoy tenemos para la población. ¿Puede el tribunal decir que no le da el tiempo, que no le dan las condiciones, que no le da el plazo? ¿Puede el Tribunal Supremo Electoral responderle esto a la Asamblea Legislativa? Bueno, el tribunal es un órgano del Estado. Por un lado, tiene que cumplir la ley, pero por otro lado, la misma ley le está diciendo de que ellos tienen que velar porque la población pueda participar en todos los actos del proceso electoral. Eso implica la campaña, la capacitación de jurados, sin que implique riesgos de que se propague la pandemia y se multiplique por este contacto directo que habría. Bueno, es una inmensa responsabilidad sobre las espaldas del Tribunal Supremo Electoral, y ellos también tendrán que tomar una decisión en su momento. Le agradecemos muchísimo, gracias por haber estado con nosotros esta noche y explicarnos sobre la aprobación de esta ley y la promulgación de esta ley en la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Cecilia, y nuevamente sé que ha sido un 1 de mayo diferente, pero felicidades y especialmente gracias a todos quienes están trabajando en estos días para cuidarnos a todos los bolivianos. Gracias, senador.